La zona de los Balcanes fue una cuestión problemática en torno a las principales potencias europeas, Gran Bretaña, Francia y luego zonas como el Imperio Turco, el Imperio Alemán o el Imperio Austrohúngaro, también el Imperio Ruso, querían obtener el mayor número de territorios. El problema de los Balcanes, la cuestión de Oriente, fue una de las causas por la cual estalló la Primera Guerra Mundial, también unida a ella la crisis marroquí, las tensiones entre las principales potencias y luego lo que provocó al final fue el asesinato del heredero al trono, del archiduque Francisco Fernando. Uno de los graves problemas de la diplomacia europea durante el periodo fue el problema de los Balcanes, o como se lo conoció en el siglo XIX como la cuestión de Oriente. Este problema de política internacional en el que se mezclaban ambiciones territoriales y luchas internas entre minorías étnicas, religiosas o lingüísticas diversas sigue siendo un escenario problemático de la política internacional. Hay que decir que la cuestión de Oriente o incluso la zona de los Balcanes fue un problema de política internacional por parte de las potencias europeas y más por las ambiciones territoriales y las luchas internas entre minorías étnicas, religiosas, lingüísticas. Y eso es lo que continuó siendo un problema de política internacional. La llamada cuestión de Oriente fue uno de los más importantes problemas de la política internacional del siglo XIX, junto a los derivados por la pugna por la dominación imperialista de territorios en África o Asia. La cuestión de Oriente fue uno de los graves problemas internacionales en el siglo XIX, aparte de que las principales potencias europeas tenían intenciones imperialistas en los territorios de África o Asia. La división político-territorial que experimentó esta zona a raíz de los tratados de Londres del 30 de mayo de 1913 y Bucarest el 10 de agosto de 1913 se le denominó como balcanización o fragmentación de una región geopolítica en una multitud de estados antagónicos, a menudo clientes de potencias del exterior, como ocurrió en los Balcanes antes de la Primera Guerra Mundial, y que se aplica desde entonces a otras zonas del planeta donde se producen fenómenos semejantes. Con los dos tratados de Londres, celebrado el 30 de mayo de 1913, el de Londres, y el de Bucarest el 10 de agosto de 1913, a este conflicto se le denominó balcanización o fragmentación de una región geopolítica en una multitud de estados antagónicos. Cada estado tenía sus propias eh, culturas, religiones, incluso diferentes formas lingüísticas. Entonces ya hay problemas. Entonces, claro, como ocurrió en la zona de los Balcanes, que se produjo justo antes de la Primera Guerra Mundial, uno de los puntos, aparte hubo también, como he dicho, las crisis de Marruecos, la, bueno, también las tensiones entre las principales potencias del momento, y que claro, que esta zona que se produjo en su momento por las ambiciones europeas o de las principales potencias europeas, eso es lo que se ha continuado produciendo en la actualidad, porque es hoy en día Europa es lo que tiene incluso Estados Unidos, Japón, Rusia o China y en menor medida India. Los Balcanes fue un problema bueno, político de forma internacional muy grave para Europa, porque había muchas zonas que tenían sus propias religiones, sus propias lenguas, sus propias etnias, y claro, las principales potencias tenían intereses en la zona la zona de los Balcanes, o como se conoció en el siglo XIX como la cuestión de Oriente. Y a partir de ahí, Europa tenía ambiciones imperialistas en Asia y África. Con los tratados de Londres y de Bucarest, a este proceso se le denominó balcanización, que en realidad fue uno de los principales puntos que produjeron al final la Gran Guerra, que es lo que se sigue produciendo en la actualidad por parte de las principales potencias, ya no solo en Europa, sino en América como Estados Unidos, Japón, China o India. La compleja situación de los Balcanes quedó resuelta de forma provisional en los acuerdos y tratados firmados después de la Primera Guerra Mundial, que dio lugar al nacimiento de algunos estados, como fue Yugoslavia. Esta recogía los territorios en poder de los imperios turco y austrohúngaro para dar lugar a un nuevo Estado plurinacional. Cuando finalizó la Primera Guerra Mundial, la situación en los Balcanes quedó resuelta de los acuerdos y tratados que se firmaron. Bueno, nació con ello Yugoslavia, ¿sí? Un nuevo Estado, que recogió territorios del Imperio turco, austrohúngaro y además se convirtió en un nuevo Estado
plurinacional, había varios estados. Yugoslavia estuvo bajo una monarquía al principio y más tarde, en la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en un régimen comunista. No estuvo en la órbita de la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Hay que decir que Tito se alejó del ámbito soviético y otros países como China, que tuvo grandes relaciones, sobre todo Mao y Stalin, cuando murió Stalin, poco a poco China se fue alejando. Y bueno, algún país más, entre ellos Albania, también podríamos nombrar a Rumanía, que se alejó también de la órbita soviética. Porque Tito fue más impuso un régimen comunista, pero alejándose del régimen soviético. Este nuevo estado acogía a croatas, serbios, eslovenos, bosnios y albaneses. Y además había diferentes religiones, musulmana, ortodoxos, católicos. La difícil convivencia de estas comunidades dio lugar a una historia de conflictos que llegó a su punto culminante cuando, tras la dictadura del mariscal Tito, que murió en 1980, comenzó el declive de Yugoslavia. Claro, Yugoslavia está formado por diferentes etnias, religiones y, bueno, lenguas. Que había croatas, serbios, eslovenos, bosnios y albaneses, que tenían diferentes religiones, musulmana, ortodoxos, católicos, había de todo. Y el problema es que, claro, todas estas regiones tuvieron una difícil convivencia y, claro, llegó a su punto culminante cuando el mariscal Tito murió en 1980, que es cuando se produjo el declive de Yugoslavia. Claro, Yugoslavia nació por los tratados, acuerdos después de la Primera Guerra Mundial, cogió, bueno, adquirió territorios del Imperio Turco y Austrohúngaro, se convirtió en un nuevo estado plurinacional. Yugoslavia al principio fue una monarquía y más tarde se convirtió en bueno, en un régimen comunista, en la figura de Tito. Y a partir de ahí, bueno, Yugoslavia, como otros países que he nombrado, Albania, Rumanía y China, se alejaron poco a poco de la órbita soviética. Y luego ya la formación de Yugoslavia, tantos estados, porque había croatas, serbios, eslovenos, bosnios y albaneses, y luego que tenían diferentes religiones, musulmana, ortodoxos, católicos. Y claro, el problema es que hubo tensiones entre las diferentes regiones de Yugoslavia, que cuando murió Tito, Yugoslavia entró bueno, en crisis o en declive. Con la muerte de Tito, Yugoslavia entró en problemas y comenzó un proceso de descomposición interna que desembocó en 1991 en una guerra civil que duró casi 5 años y destrozó buena parte del país y ha dejado profundos problemas pendientes de resolver hasta hoy día. Hay que decir que con Tito, Yugoslavia entró en problemas y se produjo un proceso de descomposición. Todo ello desembocó en una guerra civil en 1991 que duró casi 5 años y que destrozó buena parte del país y además ha dejado profundos problemas pendientes que continúan resolviéndose en la actualidad. Cuando se produjo la guerra civil y la evolución posterior, Yugoslavia se dividió en 7 estados: Eslovenia, Croacia, Bosnia-Herzegovina, Serbia, Montenegro, Kosovo y Macedonia. Los principales estados al final de Yugoslavia fueron 7: Eslovenia, Croacia, Bosnia-Herzegovina, Serbia, Montenegro, Kosovo y Macedonia. Algunos de ellos están en organizaciones importantes, entre ellos, por ejemplo, Eslovenia y Croacia en la Unión Europea, o Macedonia que está en la OTAN. Hay muchos. Incluso yo creo que muchos también, como Bosnia, Montenegro, Kosovo, seguramente que entren poco a poco, porque se ven amenazados por lo que está sucediendo en la actualidad con Rusia, por la expansión y la invasión rusa sobre Ucrania. Entonces, claro, hay que ver que estos estados bueno, tienen relación. Otros, por ejemplo, como Serbia, a lo mejor quien gobierna ahora está más cercano al régimen ruso. Bueno, hay interés, pero vamos, que muchos de ellos sí que, bueno, incluso Serbia y un montón de países quieren entrar también bueno, sí, en la Unión Europea, en Europa. Luego ya lo que no se sabe si es que van a poder incorporarse pues de forma más rápida o ya más lentamente. Pues bueno, Turquía han pedido, bueno, Turquía ha pedido ya muchas veces entrar en la Unión Europea, pero de momento no. Sé que Turquía está en la OTAN y eso también es un conflicto muy grave, sobre todo en la zona esa que está de Turquía, Grecia, más por la zona cercana al gobierno ruso. Finalizo, comentar
Pues esto es la evolución de Yugoslavia, se convirtió en un estado plurinacional en su momento cuando finalizó la Primera Guerra Mundial con los tratados, acuerdos, que fue un problema político internacional en el siglo XIX llamada la Cuestión de Oriente, que fue la zona de los Balcanes, por los intereses que había entre las principales potencias. Estaba Austria-Hungría, estaba Rusia, estaba Alemania, bueno, Francia, Gran Bretaña, luego estaba la zona también de Turquía. Había intereses por tener mayor territorio de esa zona. Y con ello finalizo y pues nada, tengo la hora de historia. Si os gusta el vídeo, darle a like, suscribiros, vuelvo a decir, mando saludos. Adiós.